Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Nos reunimos nuevamente en este día especial, unidos en oración número 623. Qué precioso tiempo que el Señor nos está regalando, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a analizar ahora el ministerio de Juan el Bautista. Pero primero quisiéramos tener este tiempo de oración revisando el texto que la Iglesia Nacional presentó para el análisis de este día. Primera de Pedro 3:9 dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Qué hermoso texto, ¿verdad? Bendigan, porque para esto fuimos nosotros llamados. Dios nos ha tomado como iglesia para bendecir, y esto es lo que hace la Iglesia Nacional cada día en estas reuniones de oración. Busquemos el rostro de Dios en esta mañana. Padre querido, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder elevar nuestra oración delante de ti, para que tú escuches el clamor de un pueblo que te busca, que te necesita. Tú nos has dicho por medio de tu palabra que hemos nacido para ser de bendición. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Espíritu Santo, toma control, Señor, de todo este tiempo, para que el poder de tu palabra pueda manifestarse. Purifica, Señor, mis labios. Úsame, Señor, como herramienta en esta mañana para la gloria de tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. El ministerio de Juan el Bautista es muy importante el que lo analicemos, porque así como en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, Juan el Bautista es considerado como el profeta que preparó el camino para la venida del Señor Jesucristo. Yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿cuán importante en estos tiempos en que estamos viviendo se requiere levantar por el Espíritu Santo los Juanes, que podamos preparar el camino para la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Qué les parece este reto? El nacimiento de Juan, como todos nosotros sabemos, fue de manera milagrosa. Zacarías y su esposa Elizabeth eran ancianos. Él fue sacerdote y servía en el templo, y su esposa Elizabeth era una mujer estéril. La visita del ángel Gabriel, mientras Zacarías estaba colocando incienso en el lugar santo, hizo posible una tremenda declaración que le dijo a Zacarías: tu esposa va a quedar encinta y el hijo que va a nacer deberá ser llamado con el nombre de Juan. Lucas capítulo 1, los versículos del 10 al 14. La función del ministerio de Juan estaba ya declarado en las Escrituras. Iba a ser grande delante de Dios, como dice Lucas 1:15, y que fue confirmado por el mismo Señor Jesucristo en Lucas 7, del 25 al 27, cuando le preguntaron a Jesús sobre Juan, y Juan, que en ese tiempo aparecía también en el ministerio juntamente con el Señor Jesucristo, Jesucristo dijo que no había nacido de mujer un hombre, un profeta tan grande como Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Juan no hizo ningún milagro. ¿Por qué el Señor Jesucristo le llamó el más grande de los profetas? ¿Cuál fue el mensaje de Juan que el Señor Jesucristo lo haya descrito de esta manera? Es lo que vamos a ver nosotros.
y cómo poder utilizar los principios para aplicarlos en el tiempo actual. Los israelitas iban a volverse a Dios, dice Lucas 1:16, para que se prepare el camino para el Señor, como también menciona Lucas 1:17, y que eso fue profetizado en el libro de Isaías, el capítulo 40, los versículos del 3 al 5. El texto también nos dice que el rol de Juan el Bautista permitirá que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos, como dice Lucas 1, el versículo 17, la parte B, como también fue igualmente profetizado en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 6. Indica Lucas capítulo 1, el versículo 78, que se va a anunciar, y como rol de Juan el Bautista, la venida del sol naciente. Frente a todo esto, la pregunta que nos debemos hacer es, en el tiempo actual, ¿qué principios podríamos utilizar del ministerio de Juan el Bautista para que hoy, con el poder del Espíritu Santo, levantemos los Juanes, hombres y mujeres, en el tiempo actual para preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo? Y si hacemos este análisis, ¿cómo se prepara el camino para Dios? ¿Cómo lo hizo Juan? Analicemos lo que dice Isaías 40, los versículos del 3 al 5. El texto dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lucas capítulo 3, los versículos del 5 al 6, narra algo similar. Dice, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanado, los caminos torcidos serán enderezados, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Lucas 3, del 5 al 6. Esto vamos a declarar en el nombre de Jesucristo en esta mañana para que podamos abordar la revelación de la palabra, para que por el Espíritu Santo nos levantemos los Juanes de este tiempo, para que en este tiempo de pandemia todo mortal vea la salvación de Dios. Este es el propósito. ¿Cuál es realmente el camino que debemos hacer los Juanes de este tiempo para que se manifieste la gloria de Dios? Juan el Bautista presenta en los textos analizados 4 cosas importantes. Iglesia, 4 cosas para preparar el camino, igual que lo hizo cuando nuestro amado Señor Jesucristo vino por primera vez. Hoy los 4 caminos son los mismos principios que debemos aplicar en el tiempo actual. Primero, todo valle sea alzado o valle sea rellenado. Que se rellenen las cañadas. En otras palabras, podríamos decir que es necesario en este tiempo actual en que vivimos que se rellenen los huecos por la falta de integridad. Por lo tanto, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo y que usted y yo podamos ser utilizados por el Espíritu Santo, tenemos que analizar los huecos que tenemos, y esto se llama integridad. Ese es el valor que cada creyente en el tiempo actual debe tener, una vida sin huecos, una vida de integridad para preparar el camino
para que la gente entienda y conozca de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. 2. Los mismos principios. Dice el texto, bájese todo monte y collado, que las colinas sean aplanadas, allanadas. Esto es el sinónimo de orgullo y arrogancia, como dice el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 16. Tenemos que ser prácticos y reales. A veces nosotros como Iglesia de Cristo no dejamos de tener orgullo y vanidad en nuestro corazón. Y si usted y yo queremos preparar el camino para la segunda venida de Cristo, no debe haber nada de arrogancia y de orgullo en el ejercicio de nuestro estilo de vida. Esto se llama humildad. Noten dos factores importantísimos en este momento. Una vida de integridad y una vida de humildad. Factores que ayudan a preparar el camino para que la gente pueda entender y comprender que Jesucristo viene por segunda vez muy pronto. 3. Dice el texto, lo torcido se enderece. Caminos torcidos se deben enderezar. Iglesia de la Alianza. Todos nosotros somos el resultado de hábitos buenos y hábitos malos. El virus del pecado ha generado en nosotros el desarrollo de malos hábitos. ¿Qué quiere decir el texto? Que lo torcido quede enderezado. Es una responsabilidad actual que por el Espíritu Santo matemos los malos hábitos para enderezar lo que está torcido. Y esto se llama justicia, porque todo mal hábito que usted y yo hayamos desarrollado nos afecta a nosotros y afecta a terceros. Y si yo estoy afectando con mis malos hábitos a tercero, eso es injusto. Se requiere, por lo tanto, que cada uno de nosotros, como redimidos por el poder de la obra del Señor Jesucristo, seamos nosotros los que sembramos justicia, como nos pide la Escritura. 4. Esa es una de las partes fundamentales e importantes. Dice que lo áspero se allane, que sendas escabrosas queden llanas. Esto se llama gentileza, bondad. Lo áspero sea alisado. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que un creyente en el tiempo actual, con la obra redentora ya hecha del Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que está en nosotros, desarrollemos un estilo de vida de falta de bondad, que seamos ásperos, que seamos groseros? No puede ser. El tiempo de ahora en el cual estamos viviendo nos obliga a que cada vida nuestra sea mostrada estas 4 características. Una vida de integridad, una vida de humildad, una vida donde apliquemos la justicia y una vida de delicadeza, de bondad y ternura. Si cada uno de nosotros haríamos esto, nos mostráramos a la sociedad en el cual cada uno de nosotros está, con estas 4 características, la gente vería en nosotros excelentes ejemplos para indicar que la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida se aproxima. Para que todo mortal vea, por lo tanto, la salvación de Dios, se requiere integridad, humildad, justicia y bondad. Pero también hay que aceptar el principio del libro de Lucas, capítulo 3, que estamos analizando. ¿Qué tipo de mensaje utilizó Juan el Bautista? ¿Y qué tipo de mensaje debemos nosotros decir en estos tiempos?
Lucas 3, del 7 al 9. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Lucas 3, del 7 al 9. ¿Qué tipo de mensaje, por lo tanto, también tenemos que cada uno de nosotros expresar para mostrar el camino del Señor? 1. La confrontación. El tiempo de ahora no es cuestión de abrazar solamente a la gente, porque no sacamos mucho. Tenemos que aprender a confrontar, a sacudir la mente y el corazón. Y decir, ¿quién puede escapar del juicio que se acerca? Note que se repite el mismo criterio. Hoy la ciencia, la tecnología, ¿no? Y tantas cosas que se escuchan, siempre hace a un lado a Dios. La segunda venida de Cristo no se lo acepta fácilmente. La maldad ha avanzado en demasía. Por lo tanto, el mensaje de Juan el Bautista al decir, pueden escapar del juicio de Dios que se acerca, es exactamente lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. 2. Aquí viene la parte importante. Iglesia de la Alianza. Nuestra vida cristiana tiene que arrojar resultados. Eso implica dar frutos visibles. Fruto que demuestre que hubo arrepentimiento. Yo no puedo predicar de Jesús si es que mi vida no lo respalda. Qué duro que es esto, ¿verdad? Y con temor y temblor debemos analizar este tema. Yo no puedo predicar de Jesús si realmente mi estilo de vida lo respalda. Que Dios nos ayude a comprender esto. 3. No depender de la religión. Juan les dice, ¿ustedes creen que por ser hijos de Abraham no van a escapar del juicio que les espera? No, les dice Juan, porque Dios puede convertir a estas piedras en hijos de Abraham. ¡Wow! Ojo con esto. Por lo tanto, en el tiempo en que hoy estamos viviendo, no depende del concepto de la religión. No dependemos del rito. No sirve ninguna religión. Es duro, ¿no? Sino el cambio de naturaleza. El cambio de naturaleza. En el tiempo actual, el Espíritu Santo exige cambio de naturaleza. 4. La advertencia en el tiempo de Jesús fue dada. ¿Cuál era la advertencia? El hacha de Dios está lista para ser usada. El que no produzca frutos será cortado y echado al fuego. ¿Es usted, soy yo, árboles que producimos fruto? Un árbol se le conoce por el fruto. Un árbol es atractivo porque tiene fruto. Y cuando un árbol tiene frutos, se le lanza piedras. Árbol que no da frutos, ni caso que se le hace. Si tengo raíces hacia dentro y frutos hacia afuera, estos tienen que ser visibles. Caso contrario,
seré cortado y echado al fuego. Lo que sucedió en el tiempo de Juan el Bautista exactamente se repite en los tiempos de ahora. La pregunta es, ¿qué debo hacer para mostrar que tengo fruto? Porque una cosa es decir, sí, yo sí tengo fruto. ¿Qué frutos? ¿Cómo puedo mostrar el fruto? ¿Cómo puedo yo mostrar el fruto? ¿Verdad? Lucas 3 del 10 al 14. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan, dice Lucas 3 del 10 al 14. Primer punto. Si yo soy un árbol, ¿qué tipo de fruto debo dar? 1. No almacenar lo que no necesito. Debo yo vivir la ley del contentamiento. ¿Cuántas cosas tengo yo que no necesito? Damita querida, ¿cuántas decenas de zapatos usted tiene? ¿Y cuántos lo necesita? ¿Cuántas carteras tiene usted? ¿Y cuántas la necesita? Usted, varón, ¿cuánta ropa realmente lo necesita? Qué excelente pregunta, ¿verdad? ¿Tengo lo que necesito o almaceno en mi casa y uso espacios para almacenar en la gran mayoría de veces lo que yo no necesito? Entonces, una forma de mostrar el fruto es que yo almacene y tenga cosas en mi casa que realmente lo necesite porque le estoy utilizando. Lo que tenga de más, tengo que compartir. A veces compartimos lo viejo y damos en este tiempo de Navidad ropa usada, ropa que ya no nos sirve. Qué vergüenza, ¿verdad? Yo debo compartir lo que sea de la mejor calidad, lo que no necesite. Eso debo compartir. Y cualquier ropa, los alimentos. La pandemia ha generado altos niveles de pobreza. Altos niveles de pobreza. El 25% vive con menos de $2.50 por día. ¿Mm? El 25% de la población activa. ¿Cuánto realmente estoy yo siendo como la gente que le preguntó a Juan? Qué importante es esto, por favor. 2, vamos a ser un poquito fuertes en lo siguiente. El texto menciona y dice a los recaudadores de impuestos qué es lo que debe hacer. Y dice, no cobren más de lo debido. Y esto es una ley espiritual que debe funcionar. ¿Cómo yo muestro el fruto? Cuando yo tengo integridad en todo lo que hago. No abuso de mi trabajo. Ser honesto en todo lo que hago. Voy a poner algunos ejemplos un poco fuertes, ¿sí? Si yo me dedico a un negocio, yo debo vender el producto a un precio justo. En el caso de Quito, una prenda de vestir en el sur cuesta un valor. El mismo producto aquí
en el norte de Quito cuesta 2, 3 veces más. ¿Eso es justo? Debo cobrar siempre lo que es justo. No debo cobrar más de lo debido. Todo profesional debe ofrecer su profesión cobrando valores justos. No me debo aprovechar de la gente. A veces como pacientes vamos a un médico y me dice, bueno, para dar un diagnóstico, hágase los exámenes. Y a veces nos mandan a un valor determinado o hágase los exámenes en cualquier parte. Se trae los exámenes y el médico lo valora y eso es bueno. Pero muchas veces manda a hacer otros exámenes con la gente que el médico considera que son veraces. Puede haber cierta razón, pero imagínense lo que en la práctica es que un paciente tenga que repetir el mismo examen varias veces. ¿Eso es justo? No lo es. No lo es. Cobrar más de lo necesario. Eso es injusto. No ser honesto. ¿Qué pasaría con nuestra sociedad si cada uno cobraría un precio justo? No habría acaparamiento. No habría injusticia en ese sentido. ¿No les parece? 3. Tenemos que comprender algo importante. Mire lo que vinieron los soldados. Dice, no extorsionen a nadie. No hagan denuncias falsas. Confórmese con lo que hagan. Yo debo estar en la sociedad para beneficiar a la comunidad con mi servicio. ¿Por qué debo extorsionar? Tengo que aprender a vencer el mal con el bien. No abusar del poder que me da mi función. Son los soldados que fueron a averiguarle a Juan. ¿Qué tal, estimados amigos y hermanos de las Fuerzas Armadas? No extorsionar, no abusar del poder que ejerce la autoridad. ¿Sabe? El amor no hace mal a nadie. Eso es lo que se debe hacer. Si yo tengo o soy un árbol que da fruto, el amor no hace mal a nadie. El amor no hace mal a nadie. Pero ¿debo ejercer yo poder? Sí. ¿Qué poder? El poder de la humildad. La humildad tiene que ser ejercida con poder. Lucas 3 del 16 al 17 dice, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. ¡Wow! Jesucristo debe ser siempre el modelo en el cual yo debo presentar. Y eso cambia radicalmente la función que yo tengo en mi vida. Voy a poner un ejemplo, a veces que en los pastores ocurre. Pastores hay que buscan discípulos del pastor, pero yo no encuentro en la escritura que un pastor tenga que tener sus discípulos o un líder sus discípulos. No, yo debo formar discípulos de Cristo. Sé que esto está golpeando a muchos, pero seamos sinceros. Si yo formo mis discípulos, la gente me va a seguir a mí.
Ustedes pueden decir, pero Pablo dice, ¿no?, en este sentido, de que sean imitadores de mí. Ah, pero Pablo dijo, como yo soy de Cristo. Yo tengo que formar discípulos de Cristo, no míos, no míos. Mi rol es, como dice el libro de Colosenses, el capítulo 1, yo debo trabajar para que todos sean perfectos en Cristo. Yo tengo que en mi cara mostrar cómo es Jesús. Y la gente siga solo a Jesús, no a mí. Qué triste las divisiones, ¿no les parece? Y un pastor que produzca una división es una vergüenza, porque la gente le sigue al pastor y no a Cristo. Eso es una enfermedad, es un virus terrible que en nuestras iglesias, lamentablemente, sí ha habido. ¿Por qué tiene que seguirme la gente a mí en la iglesia? ¿Quién soy yo? Nadie. Soy servidor, el que lava los pies. ¿Por qué tienen que seguirme a mí? Qué fuerte, ¿verdad? 2. El Espíritu Santo es el que siempre trabaja. Juan el Bautista fue claro. Yo bautizo con agua, pero hay alguien que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué debemos buscar? Que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Yo me debo sumergir en Él. Yo me debo sumergir en Él. El fuego que el Espíritu Santo me da a mí es para asignar un poder para hacer la obra de Cristo en la persona. Eso es ser bautizado en fuego. Para que la gente a la cual el Señor me permite a mí servir se fije en Jesucristo. Y el Espíritu Santo, sumergido en Él, cada gente dará siempre gloria y honra para hacer la obra de Cristo. Querida iglesia, dice Juan que el Señor Jesucristo usará el aventador, tendrá el aventador en la mano y va a limpiar la era, recoger el trigo en su granero y la paja será hecha a un lado y se quemará en el fuego que no se apaga. Nota, esto es importante, querido pastor, querido líder. No podemos trabajar para que la gente me siga, porque el Señor Jesús, solo Él tiene el aventador, no tiene el pastor, no tiene el líder. Solo Cristo tiene el aventador. Y Él separa el trigo de la paja. El trigo en el granero y la paja en el fuego que no se acaba. Porque si yo estoy buscando discípulos para mí, me estoy adjudicando una función que no me compete. Por eso Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero hay otro que bautizará en el Espíritu Santo y fuego, que yo no soy ni siquiera el que pueda desatar las correas de sus sandalias. Querida iglesia, yo debo servir en la comunidad donde estoy, siendo trigo para hacer pan, no paja para ser quemado. Soy trigo para hacer pan, que ayudo a la comunidad, que sirve a la comunidad. No puedo cambiar mi función de ser pan a ser paja. No puedo cambiar mi función. Porque si me cambio de pan a paja, voy a ser quemado. Pero hay algo más, con eso termino, querida iglesia.
la evidencia de la aprobación de Dios. Lucas 3 del 21 al 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo, dice así el texto, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lucas 23, 21 al 22. Me detengo unos segundos porque esto es importante que lo entendamos. Todo trabajo que hacemos es para Dios. No puedo trabajar buscando mi propio beneficio. No puedo trabajar buscando mi propio beneficio. El Espíritu Santo es el que se manifiesta. Y quien debe verse por el trabajo del Espíritu. Y Dios será el que muestre la aprobación. Lo más excelso, lo más sublime de un siervo es que Dios le apruebe y se complazca con nuestro servicio. Por eso debo buscar la aprobación de Dios con sencillez y humildad. ¿Qué aplicación podríamos sacar? Este conocimiento analizado me ayudará a formarme un carácter para yo ser promotor de una mejor distribución de la riqueza. ¿Escuche usted? Mi carácter tendrá que ser utilizado y forjado en el crisol de la prueba para yo convertirme en promotor que ayuda a una mejor distribución de la riqueza. Debo tener un conocimiento para saber manejar leyes espirituales. Tener la práctica, habilidades y destrezas manuales para que los principios aprendidos se conviertan en una realidad. Recuerde esto. Sirvo a la comunidad. Soy muro de contención para evitar que la comunidad a la que sirvo se desplome. Y tengo que ser evaluado. Tener una referencia real de que Dios aprueba lo que estoy haciendo. Que Dios apruebe lo que estoy haciendo. Entremos un momento de oración. Señor, fuerte es tu palabra y a través de este mensaje de Juan el Bautista, ayúdanos a entender el rol que cada uno de nosotros debemos tener para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Rellenar mis huecos que tengo por falta de integridad. Allanar toda arrogancia y orgullo que yo tenga. Enderezar todo lo que esté torcido. Alisar lo que sea áspero. Integridad, humildad, justicia, bondad. Para convertirme en un agente que permita manejar de mejor manera los recursos. No abusar de la función que yo tengo. No abusar. No acumular cosas que no necesito. Y servir a la sociedad en el cual, donde tú, oh Dios, me has puesto. Ayúdanos, Señor, a entender esto en este mensaje de Navidad. Señor, esto sea lo que tú nos permitas ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por todo el proceso de vacunación que hemos tenido dentro del país.
para vencer este virus del COVID-19 que nos ha afectado como nación. Gracias por el proceso de vacunación. Oramos, oh Señor, por los hogares del Ecuador, que puedan mantenerse unidos y encuentren en Dios la ayuda oportuna para resolver los conflictos difíciles que se presentan en la vida. Bendice la tierra ecuatoriana para que produzca los frutos que se necesita, para que genere el alimento para cada ecuatoriano, para cada persona extranjera que se encuentra aquí. Bendice a las autoridades nuestras para que tomen decisiones adecuadas para el bienestar de la nación. Bendice al presidente del Ecuador, a sus ministros de Estado. Bendice a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros. Bendice al Consejo de Judicatura del país. Bendice el sistema judicial de la nación. Bendice a todos los alcaldes de las ciudades. Bendice a las Fuerzas Armadas, a la policía. Bendice a la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Que puedan seguir desarrollando los trabajos para la extensión de tu reino. Gracias, amado Jesús, por este tiempo que nos has dado. Te alabamos de todo corazón, Señor. Gracias porque en ti encontramos el refugio. Gracias, Señor. A ti la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.